Gracias por continuar con nosotros aquí en Primera Hora, en la revista más cotizada a nivel nacional y, por supuesto, ¿por qué no decirlo también a nivel internacional a través de sus redes sociales? Preste mucha atención porque me encuentro con la doctora Gema Pérez del Centro de Resiliencia Fénix y también con Yamu. Ambos somos padres y tenemos un caso muy importante que comentarle a ella en ese sentido. Doctora, en el caso de cuando los niños, vamos a hablar de ese tema tan importante que a veces pensamos o creemos que es algo común o natural y no es así. Cuando hay problemas en la comunicación en los niños o dura muchas veces a la hora de que no hablan a la edad adecuada que tendría que verse. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, los problemas en el lenguaje, el padre de familia lo va identificando de los 0 años a los 2 años. Si el niño llega a los 2 años y usted mira que no tiene un lenguaje fluido de más de 50 palabras, de más de 100 palabras, entonces es momento de venir y sentarse y ver qué puede ser. Porque cuando hablamos de problemas de lenguaje, existen 3 diagnósticos que te pueden estar afectando esa problemática. Es decir, el primero puede ser un retardo en el lenguaje, que es operacional. El niño puede tener 1 año a nivel intelectual, pero a nivel cronológico puede tener 2. El otro es el trastorno del lenguaje y el último sería el autismo, donde carecen de lenguaje. Ok, y esto es algo muy importante, doctora. ¿Tiene algún factor genético o es un problema realmente a la hora de socializar? Porque el niño en ese momento, desde que ya comienza 1 añito o desde que nace y va creciendo y va conociendo un poquito de la vida en ese momento, es una esponja para absorber. Pero ¿qué pasa con eso? Ok, en la formación a nivel neurológico se encuentra una alteración en los genes 3, 13, 16 y 19. Y cuando está esa alteración, el niño, cuando nace, tiene ese problema en el lenguaje que no lo llega a desarrollar. Y muchos de nuestros colegas, cuando llega el niño y miran que no tiene esa comunicación, esa fluidez, lo primero que hacen es decir, es un autismo, es un TEA. Y para dar ese diagnóstico, primero tenés que esperar que llegue a los 6 años para decir si es un TEA, si es un trastorno del lenguaje o si es un retraso en el lenguaje. Pero antes, el padre de familia tiene que buscar el kit para desarrollar ese lenguaje en el niño que no lo está desarrollando conforme a su edad. Y en los trastornos del lenguaje podemos ver que ahí viene el trastorno de déficit de atención, de aquellos niños muy hiperactivos, que una vez se cree de que por la hiperactividad o la ansiedad es que él no copia, no hace la escritura, no escribe, no tiene un buen lenguaje y de repente te contesta sin pensar lo que usted le está preguntando. Y probablemente la raíz sea un problema en el lenguaje o un trastorno en el lenguaje y no meramente el trastorno de déficit de atención. Y es que, doctora, muchas veces nosotros usamos muchas dinámicas, incluso usamos hasta programas, porque igual con nuestra sobrinita nosotros pasamos este problema, que ella no hablaba y teníamos un primo más pequeño que sí hablaba, y entonces ahí donde nosotros caímos de que, pero si él, como usted dice, tiene problemas para hablar, pero sabe que esta niña viendo programas de TV, ver caricaturas, ella comenzó a decir el programa de la TV en este caso, y comenzó a decir la palabra de ese personaje. Entonces de ahí nosotros como que nos abocamos se orientaron un poco. Nos orientamos y compartimos la dinámica con la niña para hacerla hablar. Poderle ayudar. Esa es una buena técnica, pero recordemos que a veces los padres mucho dan teléfono desde que el niño está naciendo. Sí. Y si el programa no es educativo, en vez de hacerle que él hable, bloquea el área del lenguaje. Muchas personas no pueden pronunciar la letra R. Y en la letra R hay un problema fonológico y fonemático. Fonológico, estamos hablando que el cerebro procesa la letra R, pero no la pueden pronunciar. Y en el otro es al revés, es decir, en tu musculatura puede pronunciar o fonémicamente la letra R, pero tu cerebro no procesa el sonido. Por eso a la hora de hacer palabras, a la hora de escribir, el niño en la escritura no escribe correctamente porque el cerebro no procesa el sonido. Fíjense que yo tengo 13 sobrinos. De mis 13 sobrinos, que somos una familia grande, mi familia es grande, en el caso de mi hermana Yomara, sus 2 bebés, han tardado
en hablar, incluso la niña pequeña, Geraldine, ella lo que hace, comenzó hablando con esas frases, entonces tendríamos que descifrar. ¿Hay alguna técnica para eso, doctora, para acelerar o poder encaminar a ese proceso? Bien, la técnica se utiliza primero haciendo sonidos onomatopeicos, es decir, vos les enseñas unas tarjetitas a los niños donde obviamente pueden ser de animales, pueden ser de objetos, y él hace el sonido. Primero le decís, por ejemplo, el timbre, ¿ves? El timbre. Y vas a decir ding dong. Y él lo pronuncia varias veces, haces la técnica por 21 días y cuando miras que terminas todas las tarjetas o todo el kit de mejorar el lenguaje, el niño ya está pronunciando mejores palabras. Porque existen niños que llegan a los 3, 4 años y no dicen ninguna palabra, lo más, agua, mamá y todos lo señalan. Claro. Entonces necesitas... esa misma que cuando lo hacen. Es correcto, porque solamente están señalando, pero necesitamos saber cuál es el origen, si es neurológico, si está muscular, si puede ser un autismo, si puede ser un retraso en el lenguaje o si puede ser un trastorno en el lenguaje. O sea, son 3 diagnósticos que te pueden llegar al retraso o al problema en el lenguaje. Una vez que ellos terminamos la tarjetita, ¿qué otros procesos podemos utilizar desde casa? Porque son procesos que realmente los tenemos a la vista y no nos damos cuenta muchas veces. Mira, el reloj es importante. Sí. Los niños desde pequeños, cual sea el diagnóstico, los relojes para darles la hora de qué es lo que van a ir haciendo, es importantísimo tener un horario. A la hora que van a estudiar, a la hora que van a bañarse, a la hora que van a comer. Y esto les ayuda muchísimo a mantener un orden y aseo en la casa y mejoran el vocabulario. Los sonidos son importantes. Si usted mira que su hijo no pronuncia las palabras, es importante que usted haga entonces ellos van escuchando el fonema y lo van repitiendo y así conforme van hablando. La falta de comunicación hoy en día en la familia hace que los niños tengan mucho retardo en el lenguaje. Estas son laminitas que vos los pones a practicar con ellos. Miren, ahorita vamos a cantar, vamos a declamar y si ellos todavía no han hecho ese lenguaje oral, lo pueden ir haciendo, pueden comunicarse por lo menos con señas y después va el lenguaje oral. A través de imágenes, ¿verdad? Correcto, a través de Doctora, imágenes. ¿a partir de qué edad en sí podemos consultar o tratar este tipo de problemas? O sea, me refiero a que hay una edad en sí precisa a que digamos que ya el niño no puede hablar, no menciona ninguna palabra. ¿En qué edad? A los 2 años. Ya si usted mira que a los 2 años ya su niño debería decir frase, mamá, dame el agua o pásame el vaso de agua, ya debe de hacer oraciones de 3 palabras, el niño lo deberá de hacer. Si solamente le está señalando, entonces sí estás hablando de un problema en el lenguaje. Ya como les digo, como son 3 tipos de diagnóstico, es uno de los trastornos con más precisión a la hora que vas a hacer la resolución, a la hora que vas a aplicar el test, tenés que tener mucha concentración. Porque está la dislexia, la dislalia, también viene en el trastorno del lenguaje. Si no y nada de darle, doctora, artefactos tecnológicos que realmente te disturbian el crecimiento, el desarrollo de los niños, como decía usted. A muchos padres a veces creemos que como es más fácil, entonces venimos y le descargamos un número de juegos en la tablet o en el celular, entonces, y el niño se olvida de hablar, se olvida de que está interactuando, de que está en un mundo y su mundo se concentra en la tablet. Y te hacen a veces pataletas en todo el sentido de la palabra por eso también. Hay niños que hablan igual que el personaje que están viendo, porque hasta el acento pierden, porque no hay esa comunicación con el papá, con la familia, y eso es triste, porque fíjate que hablan igual que el español del muñequito que le estás poniendo, hablan igual que la dinámica de lo que el muñeco que él está observando. Ok, bueno, les queremos agradecer, doctora, por todas esas recomendaciones y padres de familia. Si usted mira que su niño tiene un problema, después de los 2 años, anote a la especialista, tome nota, por favor, para que pueda interactuar dentro de ellos. ¿Llamo? Sí, y aparte usar este tipo de kits, ¿verdad? Sí, es un kit de lenguaje para desarrollarlo, que se inicia a los 2 años, hasta los 5 se hace el diagnóstico y ya se mira en cuál está el niño. ¿Dónde podemos adquirir este tipo de kit?
Bueno, en el Centro Resiliencia Fénix, ahí lo tenemos. Ok, bueno, le queremos agradecer, doctora, por todas esas recomendaciones, ¿verdad? Su número de teléfono y cómo aparecen para que los padres de familia hagan cita con usted. Ok, 843-58-880 y nos ubicamos en Vía Miguel Gutiérrez. Ok, muchísimas gracias. Nosotros le agradecemos por estar tratando de esos tips tan importantes y otras que están bien activadas esta mañana y sobre todo porque una ya es mamá y la otra viene en proceso. Es Karencita, que también acompañado también con la preciosísima y la guapísima Sara.